Tenemos mucho gusto en recibir al ingeniero agrónomo Walter Ollanzábal, de quien estuvimos marcando algunos aspectos de su carrera laboral. Pero, como hacemos habitualmente con quien viene por primera vez a Agronegocio, le preguntamos, ¿quién es Walter Ollanzábal? Bueno, buenas noches. Gracias, Javier, por la invitación. Buenas noches a la audiencia. Bueno, tengo, como todas personas, varias facetas. En lo laboral, me he especializado en la relación entre el cambio climático y el sector agropecuario y en cómo adaptarnos y cómo contribuir a mitigarlo. Para el sector agropecuario es un desafío muy grande porque es un sector muy vulnerable, quizá es el más vulnerable de todos los sectores, y de él depende la seguridad alimentaria, los medios de vida de millones de personas, o sea que... Sí, los mayores ingresos, además del erario público, por medio de las exportaciones. Además. Y he trabajado con una pata en la ciencia y con una pata en las políticas, así que ahí un poco navegando en esas dos aguas. Claro, porque por un lado, sos agrónomo recibido en la UDELAR, y por el otro, magíster en ciencias ambientales en la Facultad de Ciencias. Sí. Pero hay otras facetas en el marco de esa tarea. Estuviste muchos años a cargo de la unidad de cambio climático del Ministerio de Ganadería, hace 2 años, y de alguna forma participaste en cuántas cumbres vinculadas con el cambio climático. Y estoy en las negociaciones desde el año 2000 hasta el año 2020. Participé en la mayoría de los encuentros, que son 2. Los preparatorios, que ocurren en el mes de junio, y los más de decisión política, que son lo que se llaman las COP, o las conferencias de las partes, donde se toman las decisiones. Así que debo haber participado en unos 30 eventos más o menos de negociación en el marco de la delegación oficial de Uruguay. Yo recuerdo 2 cosas particularmente, que como sos muy modesto no las decís, pero fuiste parte del equipo que ganó el premio Nobel. Sí. Con la cara visible de Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Contanos. En realidad, el premio Nobel de 2007, que fue el premio Nobel de la Paz, el IPCC decidió dividirlo en 2. Le dio medio premio a Al Gore por su trabajo, la verdad, incómoda, que de alguna manera tiró el gato arriba de la mesa de una manera que no se había tirado antes. Y la otra mitad se le dio al IPCC, porque en el 4º informe, del cual yo fui uno de los autores líderes, no dejó dudas ya sobre la magnitud del problema, sobre el origen humano, antropogénico del problema. No es un tema de la variabilidad natural, las manchas solares o cualquier otra cosa. Es un problema esencialmente ocasionado por las emisiones de gases de efecto invernadero de la actividad humana. Y también participaste del Acuerdo de París, ¿no? Del que tanto se habló, en lo que tiene que ver con la elaboración del documento final. Sí, o sea, participé, claro, de la negociación del Acuerdo de París, y que es la herramienta que vino a sustituir al Protocolo de Kioto, y que tiene características nuevas respecto al Protocolo de Kioto y que son importantes para el Uruguay, porque todos los países ahora en el Acuerdo de París tienen responsabilidades que cumplir, antes no. Y luego en 2017 fui el coordinador por los países en desarrollo de el ítem de agenda de agricultura bajo la convención, y fue una propuesta uruguaya la que permitió crear el programa de trabajo en agricultura, que sigue funcionando. O sea que es el único sector en la convención que tiene una agenda propia. Después no se negocia energía o residuos o industria. Pero agricultura sí. ¿Y por qué? Y eso es porque, básicamente, por la relación muy estrecha que hay entre el cambio climático y las amenazas a la seguridad alimentaria, y los medios de vida de billones de personas, directa o indirectamente de toda la humanidad, ¿no? Pero también, los países en desarrollo tienen muchísima población rural que depende para sus medios de vida de la agricultura, y la agricultura es una actividad a cielo abierto. O sea, si alguien fabrica
esta botella de plástico o hace software o fabrica tornillos, bueno, el clima no le afecta de la misma manera que si es un agricultor o un ganadero. Entonces, bueno, eso hace muy especial a la agricultura. Walter, aunque parezca que todo el mundo sabe, pero ¿qué es el cambio climático? No es variabilidad climática, no es que se estén repitiendo situaciones a las que ya vivió el planeta Tierra en otros momentos. Bueno, en realidad el cambio climático, primero, porque hay gente que lo niega. Es algo... aún hoy. Bueno, sí, alguna gente todavía niega la causa humana, digamos, del fenómeno. Pero, digamos, cambio climático es un fenómeno en el cual los parámetros que caracterizan el clima cambian en un periodo de tiempo prolongado. Es distinto de la meteorología, que es, bueno, qué puede cambiar en el tiempo esta semana o la semana que viene. Para tú hablar de cambio climático tenés que pensar en periodos de qué pasa en 30 o más años cuando ves el comportamiento de los promedios o los indicadores de variabilidad, de temperatura, lluvia, olas de calor, en fin. Entonces, si constatás que esos fenómenos están ocurriendo, hay un cambio climático. Y eso es objetivo, es decir, que estamos en un proceso de calentamiento no se puede negar. La ciencia ya no discute si hay una causa humana o no. Algún científico sí, pero no la ciencia en términos generales. Claro, yo qué sé, la verdad es que me cuesta encontrar algún científico serio, de alguna institución seria, que esté discutiendo el origen antropogénico. No queda prácticamente. Aunque se han gastado muchos millones de dólares en financiar científicos para que trataran de demostrar que la Tierra es plana, pero la Tierra no es plana. Y eso tiene que ver con las responsabilidades que tienen mucha gente en lo que tiene que ver con los factores de causa. Exactamente, porque si miramos las emisiones globales de gases de efecto invernadero, del orden del 75% provienen de la quema de combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles han sido la fuente de energía sobre la cual ha funcionado la humanidad en las últimas décadas en particular. Y hay, como se sabe, poderosos intereses por detrás de no cambiar de fuentes convencionales fósiles a fuentes renovables, que están disponibles. Hoy ya no hay ninguna limitante técnica para abandonar los combustibles fósiles. En ese sentido, Uruguay está haciendo las cosas bien en lo que tiene que ver con el uso de energía renovable. Las hizo muy bien y hoy tenemos una matriz eléctrica muy limpia, siendo que en el mundo gran parte de las emisiones se deben al uso de carbón para producir electricidad. Pero Uruguay limpió su matriz energética, y eso lo hizo con una combinación de fuentes, en base a energía solar, pero sobre todo energía eólica, manteniendo energía hidráulica, usando biomasa. Es decir, hoy hay un pool de fuentes de energía que nos permite prender, digamos, el respaldo térmico solo cuando falla alguna otra cosa. Pero somos, a nivel mundial, hemos dado un gran paso. ¿Qué paso nos queda dar en el sector de energía? El transporte. Y luego está el agro, ¿no? Porque el agro, o sea, si bien en el mundo el 75% de las emisiones viene de los combustibles fósiles, en el Uruguay ocurre todo lo contrario. Las emisiones fósiles son muy pequeñas, porque es un país con poca población, con poca industria, pero tenemos una cantidad grande de rumiantes, vacunos, ovinos, y bueno, entonces eso se emite metano, emite óxido nitroso, son gases que tienen mucho poder de calentamiento, y cuando se suman para convertirlos en CO2 equivalente, resulta que las 3/4 partes de las emisiones del Uruguay vienen del agro. Pero esas emisiones permanecen durante menos tiempo en la atmósfera en comparación con las de los combustibles las de fósiles, metano, ¿no? Sí, las de metano tienen una vida media de 10 a 12 años. Uh-huh. Y eso tiene una implicancia interesante, porque hoy se puede decir que si un país está con emisiones estables
emite todos los años más o menos lo mismo, que es nuestro caso, no está contribuyendo al calentamiento global. Porque como lo que emite en metano desaparece en la misma medida en que lo que produce calentamiento global es el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Uruguay no está contribuyendo al incremento en metano. En óxido nitroso sí, en CO2 también. O sea que deberíamos ponerle más cariño al tema, cariño digo en cuanto a la responsabilidad y al trabajo en el tema ganadería. Exacto. Hay allí un trabajo piloto que se está haciendo, que es Ganadería y Clima, Sí. que está demostrando de qué forma se puede avanzar en ese sentido. Exacto, sí, Ganadería y Clima es un proyecto que duró 3 años, ojalá se continúe, pero ya está mostrando que aún con 3 años consecutivos niña se logró aumentar la producción, mejorar los ingresos de los productores con propuestas de manejo de las pasturas que no implican más costos. Se redujo un 18% las emisiones por kilo de carne producida, o sea, se bajó el componente principal de la huella de carbono de la carne. La huella de carbono es algo que se calcula como un ciclo de vida, desde antes del establecimiento, dentro del establecimiento y hasta el consumidor final y la disposición final de los residuos. Bueno, en ese análisis de cadena, el grueso de las emisiones en la carne vacuna está dentro de los predios. Y entonces nosotros de esta manera estamos demostrando que es posible para la ganadería uruguaya mejorar su performance en términos de emisiones por kilo de carne, pero también se redujeron las emisiones en términos absolutos, un 7% en el conjunto de los 60 predios de monitoreo. Y eso fue porque en muchos casos hay exceso de carga. Entonces se ajustó la carga y al tener menos animales, para poder tener más altura de pasto, tenés menos emisiones. Entonces, y no estoy contando el secuestro de carbono, que es una posibilidad que todavía se están procesando los análisis de laboratorio. Igual en 3 años es difícil mover la aguja del carbono del suelo. El carbono del suelo se pierde rápido, pero se gana despacio. Entonces hay que seguir trabajando más años, por lo menos habría que tener un experimento a 20 años, digamos, para sacar conclusiones bien sólidas. Tú hablaste de que después del Acuerdo de París todos los países quedaron con responsabilidades. En lo que tiene que ver con Uruguay, ¿qué responsabilidades tiene y si las viene cumpliendo? Bueno, lo que los países que ratificaron el Acuerdo de París aceptaron fue presentar cada 5 años lo que se llama una contribución nacionalmente determinada. Es una contribución que el país decide qué tan ambiciosa la hace. Y cada 5 años la revisa, la actualiza y no puede retroceder ningún país en ambición. Una vez que dijiste voy a reducir de los 5 años tantas toneladas o megatoneladas, después no puedo decir no, voy a reducir menos. No, tenés que superar. Esa es una condición. El talón de Aquiles de esta propuesta es que cuando sumes a todos los países del mundo, resulta que puedes encontrar que no estás en el camino de cumplir con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París, que son que la temperatura se ubique bien por debajo de 2 grados respecto a la era preindustrial. O sea, mantener el aumento bien por debajo. Y si posible, 1,5 grados. Y ahí destacaría una cosa que dice el IPCC en uno de sus últimos estudios. Ya no hablamos de grados, ya hablamos de décimas de grado. O sea, cada décima de grado importa. Eso fue un hallazgo muy importante del IPCC en 2018. Y todos los países, digamos que tienen mucha emisión más que los demás, ¿suscribieron el Acuerdo de París finalmente? Sí. ¿Estados Unidos, China? Sí, Estados Unidos lo ratificó.
No sabemos qué va a pasar, porque si en las elecciones de Estados Unidos Trump, ganan los republicanos, si viene otra vez el señor Trump, él ya en 2016, cuando ganó, se salió del Acuerdo de París. Se quedó en la convención, pero se salió del Acuerdo de París. Si ahora vuelve a ganar y se sale del Acuerdo de París, es un golpe duro para el Acuerdo de París. Sería un golpe muy duro. Me encantaría saber qué tan responsable es Uruguay en ese mundo de emisiones y quiénes son los que más emiten hoy. Exacto. Bueno, ¿quiénes son, como decía Javier, los que más emiten? Me imagino que los países del primer mundo, en el hemisferio norte, bueno, pero también se apuntan las baterías a la producción agropecuaria, a la ganadería, y allí Uruguay tiene un protagonismo importante. ¿Cómo están posicionados los diferentes países? ¿Qué responsabilidad tienen? Sí, bueno, las responsabilidades son muy diferentes, claramente. Las emisiones de Uruguay representan el 0,04% de las emisiones mundiales. Aún si las bajáramos a la mitad, el planeta ni se entera. Es una cosquilla, no se entera. Sin embargo, contribuyendo tan poco, recibimos impactos muchísimo más que proporcionales a nuestra responsabilidad en el fenómeno. Por lo tanto, tenemos derecho a exigir que se nos ayude a adaptarnos y que se nos compense por las pérdidas y los daños. Eso es clave. Y también tenemos que decir que nuestras emisiones son básicamente biogénicas, no son fósiles, no es carbono nuevo que estamos sacando para tirarlo a la atmósfera, es carbono que está en el ciclo del carbono. Eso lo hace diferente. Allí Walter Böttgen, por ejemplo, decía que se necesitaba que se sincerara la ciencia para diferenciar justamente las dos emisiones, ¿no? La del ciclo natural del rumiante y la pastura que captura, y la extractiva de los combustibles fósiles. Absolutamente. De hecho, ya hay un avance en el sentido de que el factor de emisión, el factor para convertir metano en CO2 equivalente del CO2 fósil es más alto que el del CO2, que el metano biogénico es más bajo que el del metano fósil. ¿Y quiénes son los más responsables, por llamarlo de alguna forma? Es que justamente como la mayor parte de los gases de efecto invernadero es anhídrido carbónico de muy larga vida útil, está en la atmósfera cientos de años. Entonces, no son las emisiones anuales, sino que es el acumulado, la responsabilidad, porque se dice, hoy China emite más que Estados Unidos. Es verdad, pero el grosor de la frazada, si vale la metáfora, que nos está envolviendo, es principalmente una creación de los países de Estados Unidos y la Unión Europea. Ellos son los principales responsables. Si bien hoy China emite más, todavía no tiene la misma responsabilidad histórica. Y esperemos que no la tenga. Este año hay reunión de COP, ¿no? Todos los años se reúne la Conferencia de las Partes. El año pasado fue en Egipto y este año es en Emiratos Árabes Unidos. O sea, fíjense ustedes, estamos hablando de la problemática del petróleo y la vamos a discutir en el corazón de los países petroleros. Por lo tanto, podemos esperar que haya decisiones para abandonar las energías fósiles, por ejemplo, al 2030. Te veo difícil para Sagitario. Complicado, ¿no? Sí, complicado. Pero hay algunas cosas en las que se ha mejorado o no. Cuando se pase raya este año sobre lo... Cuando se pase raya este año, ¿qué puede pasar en Dubái? No sé, pero la presidencia ha hecho algunas declaraciones interesantes en el sentido de apostar a erradicar el carbón, que es una gran fuente de emisiones. Claro, son países petroleros, no carboneros. Es una palabra que tiene otras connotaciones. Sí. Connotación futbolística. Suena lista, suena linda además. Así que si tú tuvieras que manejar una imagen gráfica de la situación en la que está en la Tierra en estos momentos, en la que están los países, ¿cómo la visualizás? Y hay que visualizarla con una gran preocupación, porque si el cambio climático fuera lineal, sería otra cosa, pero es más bien de que cada vez hay más cambio por unidad de tiempo. Entonces, incluso los cambios que están ocurriendo superan las predicciones que se hicieron hace pocos años.
Para peor. Para peor, sí, claro. O sea, lo que anuncia el IPCC en sus informes de evaluación tiende a ser conservador, tiende a decir, bueno, por lo menos puede pasar esto, pero está pasando más de lo que, o sea, la ciencia está un poco sorprendida. Por ejemplo, este fenómeno de calentamiento de los océanos es bastante sorprendente y cambios en los movimientos además de los océanos, ¿no? De las corrientes o... Bueno, claro, sí, hay varias espadas de Damocles, como el derretimiento del permafrost, que puede liberar enormes cantidades de metano y eso ser un gran acelerador del cambio climático. La transformación gradual de la Amazonía en una sabana, por lo tanto liberación de cantidades enormes de anhídrido carbónico. Lo que puede pasar con la corriente del Golfo que lleva calor al norte de Europa y al hemisferio norte y con el derretimiento de Groenlandia esa corriente se va debilitando y podría llegar en algún momento a interrumpirse, cosa que ya ocurrió en el pasado. Bien, qué panorama, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa, si bien no es un tema estrictamente agropecuario, qué pasa con esa transición de combustible, vehículos a combustión a vehículos eléctricos? Se dice también que para producir una batería que alimente un vehículo eléctrico se produce muchísima contaminación también. ¿Qué se observa desde la ciencia en ese sentido? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, no es un tema de mi especialidad, uh-huh. Así que ahí puedo decir alguna cosa un poco muy general. Sí. Pero emite mucho más un auto con un motor a combustión de petróleo que un auto eléctrico. Uh-huh. Eso creo que está fuera de discusión. Después puede haber problemas con la minería, que el litio, que esto, que el otro. Puede haber otros impactos. Pero claro, desde ese punto de vista es mejor tener transporte eléctrico o con hidrógeno o con, otras fuentes que con fuentes fósiles. Ahí va. Sí. Y yendo a la ganadería, escuché también un argumento hace un tiempo que no lo había escuchado, de ganaderías que no son pastoriles, sino que producen granos, y justamente argumentan que esos cultivos capturan más carbono que una pastura natural por el tamaño de la planta, el ciclo de cultivo, por ser más intensivo. Entonces esas ganaderías más intensivas supuestamente capturarían más carbono. ¿Es lógico ese argumento o no? Planteado así, no. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, hay muchas ganaderías. No hay una sola ganadería, hay muchas ganaderías y por lo tanto hay huellas de carbono diferentes. Si las dividiéramos en dos grandes grupos, las ganaderías extensivas, pastoriles, y las ganaderías intensivas en base a grano, encierros, feedlots, corral, la de ganadería de corral emite menos por kilo de carne producida, significativamente menos, aún considerando las emisiones de los fertilizantes que se utilizan, y considerando todo, es una carne más baja en carbono. Ahora, entonces, si queremos defender la ganadería de pastizal, tenemos que recurrir a argumentos de otra naturaleza. Uh-huh. En el campo de batalla de las emisiones, la carne de corral le gana a la carne de pasto. ¿Por qué? Porque la carne de corral es producida con alimentos de mucha digestibilidad, de alta digestibilidad. Uh-huh. Y a mayor digestibilidad, menor producción de metano. Bien. Chau, eso sí. Además, un ciclo mucho más rápido, ¿no? Y ciclos más rápidos, uh-huh. Claro. O sea, son sistemas industriales, ¿no? Uh-huh. En definitiva. Entonces, ahora, hay que pensar que en el mundo hay 3.400 millones de hectáreas de pastizales naturales, de los cuales nosotros poseemos la crema, ¿no? Que no tienen posibilidades de producir cultivos y que tienen, en el caso nuestro, por ejemplo, como los pastizales del bioma Pampa, una biodiversidad muy rica. Y para que esa biodiversidad y resiliencia del sistema se mantenga, tiene que haber herbivoría. Si tú excluís el pastoreo, tú perdés biodiversidad fuertemente. Eso está muy claramente demostrado, incluso en nuestras condiciones. Quiere decir que el campo natural, como le llamamos, produce muchos servicios ecosistémicos relevantes. No hay que mirarlo solo desde el punto de vista del carbono. Hay que mirar los servicios ecosistémicos que provee en términos de ciclado de nutrientes, de calidad de agua, en términos de biodiversidad, de resiliencia. Frente a una sequía, por ejemplo, un campo natural se recupera muy rápido y una pastura implantada muchas veces se pierde.
Entonces, creo que en el caso de la ganadería, Uruguay debiera mirar como su huella ambiental más que solamente su huella de carbono. No nos queda ya nada de tiempo, pero la última pregunta tiene que ver con algo que vos dijiste, que tiene que ver con las facetas de un ser humano. Y entre ellas está que sos un productor de olivos y de aceite, o sea, sos un agroindustrial, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué te da esa faceta? Bueno, era un sueño de poner la pata en la tierra, y hace 12 años pude comprar 6 hectáreas en el Valle de la Sierra de las Ánimas, en un lugar hermoso, y hacer crecer algo. Y me gustaron los olivos. Y bueno, me da mucha renta psíquica. Está bien. ¿Te acompañan tus hijos? ¿Tenés algún hijo agrónomo además, no? Tengo un hijo agrónomo, sí. Aunque el que más me acompaña es el más chico, que es músico. Pero le gusta podar, le gusta agarrar el tractor y pasar la chirquera, así que... Y bueno, y tenés tu propia almazara además, ¿no? No. Yo elegí una almazara que me da mucha garantía en cuanto a la calidad del proceso y en cuanto a que me permite que el aceite de mis aceitunas, que son de 3 variedades, vaya a un tanque propio, sin que se mezcle con aceites de otros orígenes que no conozco. ¿Y la marca es? Vamos a hacer un poco propio. Arbolé. Arbolé. ¿Qué quiere decir? Bueno, viene de algunos poemas de andaluces de Federico García Lorca, Arbolé. Arbolé es como del verbo arbolear, que es como poner árboles, cultivar árboles, sí. Y de hecho también estoy capturando carbono. No está mal. Ingeniero agrónomo Walter Ollanzábal, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Son temas enormes que sí, imposible de agotar. Exacto. Pero bueno, a esta hora por lo menos dejar el bichito ahí de la curiosidad en la gente para que investigue. Seguramente quedaron varias piolas sueltas que quizá y algunos temores se retomen. Gracias. Gracias a ustedes.